Uno, dos. Vaya conmigo al Salmo 19 en esta mañana. Salmo 19. Si lo encuentran, me da un fuerte amén, por favor, y lo vamos a leer todos juntos. Salmo 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Lea conmigo en voz alta la palabra de Dios en esta mañana. Dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. A ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, hizo curso hasta los términos de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Lea conmigo el 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que destila del panal. 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos creer y confiar en ella, sabiendo que eres tú el Dios creador, el Dios omnipotente, el que tiene todo bajo control y en su perfecto orden. Gracias, Dios, por mostrar lo creador y maravilloso que eres. Ayúdanos en esta mañana a quitar nuestros ojos de este mundo y poder contemplar la grandeza al Dios que adoramos, y poder reflexionar que nuestra estancia aquí en este mundo es temporal, pero tenemos a un Dios grande, inmenso, eterno, inescrutable, al cual podemos adorar por toda la eternidad. Oro en esta mañana para que tu palabra misma, que será expuesta, nos redarguya de pecados si estamos viviendo en él, nos exhorte en aquellas áreas débiles o pecaminosas de nuestra vida. Oro en esta mañana también, mi Señor, para que tu misma palabra nos haga sabios, prudentes, y nos haga ver todas las cosas que hemos de cambiar o corregir o enmendar para glorificar más y mejor tu nombre. Y oro, mi Señor, para que todos los que estamos hoy en esta mañana acá tengamos la humildad de reconocer la necesidad de tus palabras a nuestra vida, y que podamos, Señor, buscar de ti el arrepentimiento a través del perdón que tú en Cristo Jesús nos puedes otorgar. Señor, oro y ruego para que nos bendigas grande y poderosamente en base a nuestra obediencia y fe puestas en ti. En el nombre de Jesús es lo que te pedimos ahora. Amén, mi Señor, y amén. Tome asiento, mi amado hermano. Antes de exponer la palabra de Dios, quiero también comunicar algo, porque es importante para ustedes como iglesia. Nosotros, los predicadores o pastores, tenemos una responsabilidad delante de ustedes, y esa responsabilidad pues es tratar de caminar lo mejor que podemos, y a la misma vez nosotros tenemos que dar el ejemplo en todas las áreas de nuestra vida para que la palabra de Dios siga haciendo el efecto que debe de cumplir. Amén. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en mi caso muy personal, algunos tal vez no me podrán ver aquí día de semana, y posiblemente digan: el hermano Joel solo viene a predicar y entre semana no lo vemos. Entonces es bueno aclarar para que ustedes no permitan que la palabra no sea sembrada correctamente. En mi caso, yo doy clase los días de semana en un colegio bíblico.
Soy un maestro, entonces por eso no puedo estar acá con ustedes. Lo digo porque muchas veces la palabra de Dios la queremos predicar y que cause el efecto espiritual que debe de causar, pero muchas veces por desconocer y nuestros prejuicios menospreciamos la palabra de Dios por evaluar o juzgar cosas que de repente no sabemos. Y a la misma vez pues comunicarles, este día gracias a Dios tengo el privilegio de predicar según el calendario, y los próximos 3 domingos que vienen no voy a estar aquí en nuestra iglesia, debido a que tengo invitaciones para ir a predicar a otras iglesias el Evangelio de Cristo. Por ende, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque no quiero que ustedes caigan en el pecado de juzgar, sino que sepan que si no estamos es porque estamos haciendo la obra de Dios en diferentes lugares donde Dios abre puertas sin que uno las toque. Amén. Entonces, por eso es mi deber comunicarles, para que no diga, poche, que el hermano Joel solo los domingos viene. Ahora ya sabe los motivos. Y si no me ves, porque también andamos predicando el Evangelio de Cristo. Amén, iglesia. Y desde ya también pedirles a ustedes una oración. Cuando tengan ellos ustedes el tiempo de su vida de buscar de Dios, el próximo 26 de noviembre he sido invitado, por una iglesia allá en Metapán, un grupo de iglesias de Metapán que están organizando un congreso para jóvenes y iglesia en general, en la cual pues me han invitado para que lleve lo que es 3 plenarias en todo un día completo. Así que voy a necesitar salud, sobre todo sabiduría de parte de Dios para llevar mensajes acordes a los tiempos que estamos y poder pues hacer que el Evangelio de Dios siga expandiéndose y confortar, animar, fortalecer y redarguir el corazón de los hermanos en Cristo en todo lugar que ese Dios nos permita llegar. Así que pido sus oraciones por ello. Así que si no me ven, ahora ya saben los motivos, pero tratamos de seguir sirviendo al Señor donde Él nos permite hacerlo. Amén, iglesia. Dicho esto, ahora sí vamos a la palabra de Dios, amados. ¿Cuántos están afligidos por la tormenta o huracán que viene? Nadie. ¿Están felices? Ok, muy bien. Sería bueno que como iglesia al final pues termináramos orando, amados. No para decirle, reprender la tormenta, no, Dios ya tiene los designios hechos y Él va a cumplir su voluntad, pero sí para clamar por misericordia. Amén. Ok, iglesia, abra su Biblia en Salmo 19, vamos a aprender algo en esta mañana. Hemos titulado el sermón de esta mañana, El poder de Dios y su palabra revelada. El Salmo 19, algunos teólogos dicen que es uno de los salmos más impresionantes de los 150 salmos que hay. Porque en este salmo, en esos 14 versículos, habla verdades que usted y yo necesitamos creer y vivir cada día. Por eso titulamos este sermón, El poder de Dios y su palabra revelada. Porque Dios mismo es poderoso, amén o no amén. Él es el creador del universo y Él es todopoderoso, es un atributo único de Dios. Pero también este libro, que es la palabra que Él ha revelado, nos muestra quién es ese Dios al cual usted y yo adoramos. Y es bueno que a través del salmista David podamos tener una idea mejor de entender al Dios que venimos a adorar. Declaramos en la alabanza que cantábamos que Dios es el Dios de lo imposible, amén o no amén. Pero muchas veces en nuestra vida no lo creemos porque no tenemos la idea de lo grande que es el Dios que tenemos. Amados, este salmo nos va a enseñar quién es Dios, cómo Él se ha revelado y cómo Él espera que reaccionemos ante su revelación por medio de su palabra. Ahora sí, mire esto a manera de introducción. La naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Esta declaración bien podría resumir el Salmo 19. Sin duda este salmo es más conocido y más popular que todos los salmos. Escuche bien esto, la grandeza de los cielos siempre ha impresionado a los hombres. Los astrónomos hablan de millones y millones de estrellas y hay cientos de millones que han sido fotografiadas. De hecho, nuestro planeta podría ser considerado una estrella más del universo. Amén. ¿Quién es el creador de todo eso? El Dios al cual usted y yo adoramos. Amén. A ese Dios hay que comenzar a ver como lo grande que Él es
y no tratar de minimizarlo según nuestras necesidades. Amada iglesia, quiero que veamos que este salmo, la meditación que David trata de mostrar, lo llevó a entender a Dios a través de su creación, a través de la palabra y a través de su propia vida pecaminosa, de entender el Dios grande que tiene, cómo Él se ha revelado y lo que quiere mostrarnos a nuestra vida, y de cómo el cristiano debe de ir a la Biblia para comprender a ese Dios y postrarse ante ese Dios. Eso es lo que hoy usted y yo necesitamos comenzar a hacer. Del versículo 1 al versículo 6, mire, cuando David se revela David muestra cómo Dios se revela por medio de la naturaleza. David va a mostrar del 7 al 11 cómo Dios se revela por medio de este libro que es la Biblia. Y el versículo 12 al 14 usted va a poder ver cómo Dios espera que el ser humano, entendiendo quién es el Dios que tenemos, reaccione en obediencia ante el Dios creador que tenemos. Amén, iglesia. Y quiero que vaya a su Biblia y vea por favor del versículo 7 al versículo 10. Solo en esos versículos usted tiene ahí por cada versículo una palabra, un nombre. ¿Cuál nombre aparece ahí? Jehová, 6 veces. Y aparece en el versículo 14 una vez más. ¿Cuántas veces el nombre de Jehová aparece en el Salmo? 7 veces. Y el número 7 teológicamente entendemos que habla de la perfección de la creación de Dios. Amén, iglesia. Y eso nos debe llamar la atención, porque el Salmo trata de hablar de ese Dios creador y de la perfección de ese Dios creador que tenemos. Amén. Ahora bien, dicho esto, veamos la primera parte de lo que queremos que Dios nos muestre para tener una perspectiva o una idea de lo grande que es el Dios al cual nosotros adoramos, creemos y hemos dispuesto a servir en nuestra vida. El poder y la grandeza de Dios. Salmo 19, versículo 1 en adelante. ¿Lo puede leer nuevamente? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Esos 6 versículos hablan del Dios creador que tenemos, del Dios omnipotente que usted y yo tenemos, del Dios grande e inmenso e inescrutable que tenemos. ¿Lo conoce usted? ¿Conoce al Dios que tiene? Amados, el salmista David está escribiendo este salmo allá por el año 1000 antes de Cristo. Él no tiene toda la Biblia para poder entender a Dios como nosotros ahora sí. Sin embargo, él teniendo solo los 5 primeros libros de la Biblia, teniendo los libros históricos, nada más, con eso él ya llegó a la comprensión de lo grande que el Dios que él tiene para adorar. Él no tiene a los profetas mayores ni menores, todavía no se han escrito. No tiene el libro de las crónicas, ni tampoco los libros de los reyes. Solo tiene 5 libros de la ley de Moisés, y tiene lo que es los libros históricos. Nada más eso existe. Y con eso para David es suficiente para escribir este salmo y decir lo grande que Dios es, y poder contemplar al Dios creador que él adora. Ahora usted y yo tenemos 64 libros escritos, revelados de parte de Dios por el Espíritu Santo. Nosotros deberíamos de tener una conciencia de lo grande y maravilloso que Dios es, a diferencia de lo que David escribe. Porque ahora usted y yo conocemos no solamente al Dios grande, sino al Hijo Salvador y al Espíritu Santo Consolador. Dígame, iglesia, eso es una gran noticia. Debemos de entender al Dios grande que tenemos y maravilloso. El rey David, con lo poco escrito revelado de Dios que tenía en el año 1000, cuando él ya reinaba, él está escribiendo de lo grande que hasta el momento él conoce de Dios.
Y cuando Él escribe, los cielos cuentan la gloria de Dios, Él está viendo el cielo que usted y yo vemos. Él está viendo la atmósfera, el cielo, las nubes que usted y yo vemos. Y solo con verlas, Él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oímos al cielo? Me dirá usted, hoy en la mañana, sí, por la aflicción de que viene la tormenta. Pero ¿cuándo fue que salimos a contemplar la grandeza de Dios? De ver las nubes y ver lo maravilloso que es, cómo la perfección de Dios lo ha creado. ¿Cuándo fue la última vez que vio un programa de astronomía en la cual muestran cómo es el universo? Y usted dijo, wow, mi Dios es grande y poderoso. Muchos hace rato que perdimos esa idea o esa imaginación. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ha tratado de cegar nuestra mirada, enfocando nuestra vida a las cosas de este mundo, a los problemas, a las necesidades, al éxito, al deseo de crear, creer, hacer cosas humanamente, en lugar de seguir contemplando la grandeza de Dios. El salmista David está viendo y está declarando, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y escuche, el firmamento, subraya firmamento, porque eso significa, y el universo, todo lo que está fuera de lo que mis ojos pueden ver, dice David, ¿qué dice? Léalo, anuncian la obra de tus manos. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios creador de cosas que usted y yo desconocemos. Escúcheme bien, nuestro sistema solar es apenas una galaxia de las millones que existen en el universo. O sea, usted y yo somos insignificantes en la inmensa creación eterna de Dios. Y si el planeta Tierra es el planeta más pequeño del sistema solar, imagínense lo más pequeño que seguimos siendo en la grandeza extrema de Dios. A ese Dios adoramos. A ese Dios debemos de creer y a ese Dios debemos de rendirnos. Amén, iglesia. Cuentan y anuncian, son verbos que manifiestan la creación misma de Dios. Que la misma creación habla de quién es Dios. Y este salmo es importante. ¿Por qué? Porque nos demuestra al Dios creador. Y aquí cuando el salmista está escribiendo, tiene en mente el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1, que nos dice, lo puede leer conmigo. En el principio creó Dios. El salmista lo sabe y está escribiendo una canción para declararlo. Pero también en un salmo, el Salmo 8, también 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ese salmo es un salmo de asombro, de gloria y honra a Dios. Y escuche, la Biblia, que es una revelación perfecta, nos está mostrando que el creador de lo que nuestros ojos ven, el universo, el planeta Tierra, es el resultado de alguien, de un ser soberano, sabio, justo, santo, que se llama Jehová nuestro Dios. Y aquí viene algo maravilloso para aprender en esta mañana, amados. Dios, aunque no dijera ninguna palabra, su creación misma habla de quién es Él. Vaya, por favor, abra su Biblia y vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Quiero que lo lea, por favor, conmigo. Si puede estar en la pantalla, aquí está. Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Escúchame bien, porque el salmista, con poca Biblia, porque aún no ha sido revelada, él tiene ya la noción de quién es Dios. Y que el cielo mismo, el universo, habla de ese Dios. No hay nadie que pueda decir que Dios no existe. Su creación misma da testimonio del Dios que es. Amén. Entonces no existe un ateo que no pueda ver esa verdad. Existen personas que no quieren aceptar la divinidad de Dios, que es diferente. Si usted y yo fuimos alguna vez de esos, gloria a Dios, porque nos hemos arrepentido y ahora reconocemos el Dios grande que tenemos. Amados, ¿por qué estoy hablando de la grandeza del poder de Dios? Porque es tiempo de olvidarnos de nosotros y es tiempo de comenzar a ver a cuál Dios es al cual hemos seguido.
Es tiempo de dejar de ver nuestras necesidades, nuestros deseos. Es tiempo de comenzar a ver al Dios grande que decimos adorar, al cual entregamos nuestra vida rendida para vivir y seguir por Él. Dice Romanos capítulo 1, 19 a 20, lo puede leer. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Le explicaré qué significa eso cuando Pablo lo escribe en el Nuevo Testamento a los hermanos en Roma. Con estos dos versículos Pablo está diciendo: desde que Dios creó el mundo, Génesis 1:1, hasta los tiempos nuestros, no hay ningún ser humano que pueda negar la existencia de Dios. Lo puede hacer de palabras, pero no lo podrá demostrar nunca, porque Dios desde su creación, Él ha estado predicando a través de ella, diciendo lo grande que es. Significa que no hay nadie en este mundo que haya dicho: Dios nunca se dio a conocer. La Biblia dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Con qué, iglesia? Desde la creación del mundo. Significa, y escúcheme bien, esto es para aprender nosotros. Los mayas tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, ¿sí o no? Los pipiles, los lencas, los aztecas tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, ¿sí o no? Aunque no hayan registros históricos, porque no los hay, la Biblia me está diciendo que desde la creación hasta el día de hoy no hay ningún ser humano sobre esta tierra que no sepa que Dios existe. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por medio de su creación. Y eso es importante, porque los ateos le van a decir: a ver, y si tu Dios existe, ¿cómo se salvaron los mayas? No hay nada que lo registre, pero si Dios se ha revelado de su creación, ellos tuvieron que conocer de ese Dios de una manera u otra, solo que no hay nadie que lo cuente o no dejaron registrados cómo fue. Pero si ellos adoraban al Dios Sol a través de las pirámides, definitivamente también conocieron al Dios Jehová, que está sobre el sol, que es creador del sol. Amén, iglesia. Porque el versículo lo va a decir. De hecho, David en este salmo se encarga de decir que Dios mismo ha puesto tabernáculo, casa para el sol, porque en el tiempo que él está escribiendo, los demás pueblos vecinos adoraban al sol en lugar de a Dios. Lea por favor conmigo para que usted entienda lo que el salmista trata de decir. Salmo 19. Dice, mire esto. Dice, versículo 19, versículo 1. Dice el versículo 4: por la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso, ¿qué dice? Tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el mundo. Lo que el salmista trataba a través de este salmo de decirle a los demás que iban a escuchar este cántico: ustedes adoran al sol, pero el Dios que yo adoro, el que con los cielos cuentan su gloria, el que los firmamentos anuncian lo que Él es, ese Dios creó al sol, al cual ustedes quieren adorar. Mi Dios es creador aún del Dios que ustedes adoran. Eso es lo que el salmista está diciendo. Amados, posiblemente usted y yo seramos adoradores del sol en lugar del Dios que creó al sol. Posiblemente usted y yo seamos adoradores del sol en cuestiones que hemos hecho cosas de este mundo nuestra adoración, en lugar de adorar al que creó este mundo. Amén, iglesia. Y esto es maravilloso. ¿Cuáles son las enseñanzas de estos versículos primeros para la iglesia? ¿La quiere leer conmigo, por favor? Pasémosla, por favor. Léala conmigo. ¿Cuál es la enseñanza de estos versículos? Léala conmigo. Que tenemos a un Dios poderoso, creador del universo, que merece
No podemos negar la existencia de Dios cuando la misma creación habla de quién es el Dios que tenemos. No podemos adorar a nadie más sino a nuestro Dios todopoderoso. ¿Quién es Él? Jehová. Dios sin palabras nos habla por medio de su creación, y eso debería de impactar nuestros corazones. Debemos de saber que nuestro Dios, ¿qué es, iglesia? Omnipresente, porque los salmos, los versículos nos dicen que Él es eterno y que está en todo de extremo a extremo. Y el último, debemos de confiar que Él es eterno y el tiempo está en sus manos. Tenemos a un Dios grande, iglesia. Entonces adorémosle como Él merece ser adorado. Amados, vengamos a la iglesia a adorarlo de corazón. Deje afuera la apatía, la arrogancia, la indiferencia. Antes yo me sentaba aquí adelante para no tener nada distractor. Después que ya tuvimos hijos, nos tocó sentarnos al final. Y de atrás se logra ver la percepción de la mayoría de cómo venimos a la casa de Dios. Y muchos venimos por religiosidad a adorar a un Dios que no conocemos, que no entendemos. Si lo conociéramos, viniéramos con un fuego a adorar a Dios con todo nuestro ser, a permitirnos ser quebrantados por su palabra. Pero la gran mayoría viene con sueño porque se desvela un día antes y no preparamos nuestra vida para venir a adorar a Dios, a ese Dios grande que el salmista David nos está presentando. Amén, iglesia. Ese Dios es grande, y la primera parte David quería que lo entendiéramos, que el motivo de nuestra adoración, el motivo de nuestra fe es adorar y creer en ese Dios grande, creador del cielo, del firmamento, del universo. Cuando usted empieza a leer esto, se olvida un poco de su propia vida. ¿Amén o no amén? En este momento usted se olvidó de sus problemas, comenzó a imaginarse la grandeza de Dios. Eso busca la palabra de Dios cuando la leemos. Vea al que tiene la par, por favor. Véalo bien. Si usted anda en el espíritu, lo vio bonito. Pero si no anda tan espiritual, comenzó a criticar algo de esa persona. Véala porque es obra de Dios. Véalo los ojos, mire, contemple, es obra de Dios. Somos obra de Dios. Pero amados, quitémonos del centro que le pertenece a Dios. Pongamos al Dios grande en el centro de nuestra vida. Deje de ver su trabajo, sus estudios, su búsqueda de éxitos. Comencemos a ver al Dios grande. Le aseguro, las cosas vendrán por añadidura cuando glorifiquemos a Dios. Dejemos de envanecernos según las riquezas que este mundo nos quiere dar. El dinero se le va a acabar un día. El trabajo lo van a echar un día. El negocio lo puede perder un día. Pero el que permanece para siempre, porque es creador, es Dios todopoderoso. A Él veamos, a Él adoremos, y vengamos a este lugar a adorarle en espíritu y en verdad. Amén, iglesia. ¿Qué más aprendemos? Siga conmigo en la palabra. Y aquí viene algo poderoso igual. Del versículo 7 al versículo 10 vamos a aprender sobre el poder en la palabra de Dios. Diga eso conmigo. El poder en la palabra de Dios. Lea conmigo versículo 7 al 10 fuerte, sin sueño. La ley de Jehová Muy bien, gracias, lo leyeron muy bien. Ahora comprendámoslo. ¿Qué nos acaba de escribir David en esos versículos? ¿Qué acaba de plasmar David en este cántico, en este salmo? Ya nos habló de lo grande, del Dios creador, del Dios omnipotente, del Dios eterno, del Dios omnipresente en los primeros 6 versículos.
Pero ahora David, después de hablar cómo Dios se ha revelado por medio de la creación, de la naturaleza, del universo, ahora Dios le revela a David que nos plasme que a través de este libro Él también se ha revelado. Para aquellos que no quieren creer en la creación, también está la palabra revelada para creer en ese Dios. Y usted y yo no podemos creer en Él al menos que leamos la ley, la palabra misma de Dios. Usted acaba de leer esos versículos. ¿Qué nos enseñan, amados? Primeramente veamos en esos versículos ¿qué dice la Biblia que es la palabra misma? Escúcheme, cada versículo da una declaración de lo que la Biblia que usted tiene en la mano es. Y eso debe de a nosotros impactarnos en esta mañana, para ir luego a leerla día tras día y alimentarnos a través de ella. Dice la Biblia, versículo 7, la ley de Jehová que es, iglesia, el testimonio de Jehová que es fiel. Los mandamientos de Jehová son, el precepto de Jehová es, el temor de Jehová es, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Podemos creer en este libro porque revela a Dios, sí o no? ¿Lo creemos, iglesia? ¿Lo cree usted? ¿Por qué no lo leemos entonces? ¿Por qué no nos deleitamos en esta Biblia? Si todo lo que acabamos de declarar es fiel, es verdadero, es justo, es todopoderoso. ¿Por qué si la misma Biblia lo declara, usted y yo no hemos hecho de esto nuestra delicia? El salmista David, si por algo él es conocido conforme el corazón de Jehová, porque ese hombre, al igual que usted, era pecador, adulteró, fornicó, hizo negocios indebidos, mató gente, pero a pesar de todo ello tenía un corazón arrepentido que se deleitaba en la palabra de Dios y se permitía ser moldeado por medio de ella, cosa que nosotros no nos dejamos hacer por la palabra de Dios. Él se deleitaba leyendo la palabra de Dios, los pocos libros que habían escrito hasta ese momento. Es más, los salmos no estaban escritos, se estaban escribiendo. Los proverbios no existían, los va a escribir su hijo. Con solamente los primeros 5 libros de la ley y los libros históricos, que es la primera parte de la Biblia, David está diciendo esto. Solo con tener esto, para mí la palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta. Los mandamientos, el testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. Estas declaraciones de David lo llevaron a concluir que lo que tenía revelado por Dios, hablaban de Dios, era justo, era santo y era puro, porque provenía de Dios. Ahora usted y yo tenemos 64 libros escritos, revelados de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora usted y yo podemos decir con mucha más propiedad estas declaraciones de lo que David dijo. Amén, iglesia. Pero no la vamos a decir, ¿sabe por qué? Porque cuando un creyente no lee la Biblia, no la conoce. Y si no la conoce, no puede creer en lo que nunca ha leído de Dios. ¿Me di a entender? Amados, nuestras ideas preconcebidas son en base a lo que escuchamos de otros, pero no de lo que hemos ido a leer de parte de Dios. Si usted y yo nos alimentamos nada más una vez por semana con una prédica, definitivamente usted y yo no conocemos a Dios. Si David llegó a estas declaraciones porque él tenía una intimidad diaria con ese Dios grande al cual él adoraba y escribía canciones viéndolo, contemplándolo y adorándolo a él. Dígame cuántas alabanzas ha compuesto usted en su vida. ¿Y cómo las va a escribir si no leemos la Biblia? No conocemos a Dios. Iglesia, en esos pocos versículos David nos está diciendo lo que la Biblia es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpio
son verdad todos sus juicios. ¿Podemos creer en la infalibilidad de la Biblia? ¿Podemos creer que es verdadera, eterna, sin errores? Es revelada por Dios. Es importante creer en lo que la palabra de Dios es. Pero ahora mire, David no solamente declara en estos versículos lo que la Biblia es, sino lo que la Biblia hace. Y ahora quiero que lea qué es lo que la Biblia hace. David ya nos dijo lo que la Biblia es, lo que la ley era en ese momento. Ahora usted y yo la aplicamos a toda la Biblia. Pero mire todo lo que ahora toda la Biblia hace para nosotros. ¿Qué hace, hermanos? Léalo conmigo. Convierte, hace sabio, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y produce ¿en qué? Que sean deseables, son más que el oro y más que el oro refinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué produce la Biblia? La palabra toda revelada en nuestra vida. Todo eso convierte al alma. ¿Por qué estamos aquí? Porque usted ya se convirtió al evangelio de Cristo. Amén o no amén. Y fue producto o resultado de que alguien nos predicó el evangelio de Jesús. Amén. Nos convirtió el alma y sigue convirtiendo a millones. ¿Qué más hace? Hace sabio al que no cree que tiene inteligencia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido topados? Que no les da la tutumusta, como decimos. La Biblia dice que cuando usted es expuesta a ella de ser alguien sencillo, creyendo que no tiene capacidad cerebral para pensar, la Biblia dice que nos convierte en sabios. Y dice Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es: si usted está aquí porque le tiene respeto y temor reverente a Dios, ya usted es sabio. Por favor, vea al que tiene la par, dígale: hey, te felicito, sos sabio. Aunque no lo demostrés, pero sos sabio. Amados, el creer en el Dios grande como David nos da el principio de ser sabios. Pero se requiere conocimiento y comprensión y estudio bíblico día a día para seguir siendo aún más sabio cada día hasta que Cristo venga. Amados, la misma Biblia a través de David nos está diciendo lo que la Biblia es y lo que la Biblia hace. Alegra el corazón. ¿Cuántos andan felices en este día? No les creo. Se les ve una cara, amados. Se les ve una cara de insatisfacción cuando estamos en un lugar adorando al Dios grande. O al menos eso creemos. ¿Qué hace la Biblia? Cuando usted leemos la Biblia y llegamos a estos salmos y wow, Dios es maravilloso, su semblante va a cambiar. Usted va a comenzar a ser feliz. Y si no lo es porque no está leyendo la Biblia. Si usted no es feliz, es porque Dios nos está perfeccionando en su vida, porque no se lo está permitiendo. Dice allá Gálatas 5:22, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, resultado del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es comer Biblia todos los días. Amados, David dice que leer la Biblia, depender de ella porque es perfecta, pura, santa, justa, tiene un efecto que viene y hace lo siguiente: convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos y permanece para siempre. Y escribe el versículo 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. ¿A cuánto se nos es riquísimo leer la Biblia? ¿A cuánto le es pesado leer la Biblia? David está poniendo
imagínese este momento, por favor. Imagínese usted está sentado y de repente le ponen un frasco de una miel acabada de sacar del panal de unas abejas, y le ponen pan francés recién hecho y le ponen un bote de esa miel rica. Para los que nos gusta la miel o lo dulce, qué rico, ¿verdad? Esa es la idea de lo que David está hablando, de lo que tiene que producir el ir a buscar la palabra de Dios. David está hablando que la idea de él imaginándose es cuando él iba a la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, cuando él iba a leerlo, él sentía como estar comiendo miel con fruta o con pan francés, y comer eso para David, eso era una delicia. No era, ay, otra vez ir a leer, ay, Señor, ya te cumplí. No es eso lo que David está diciendo acá. David está diciendo, wow, es como comerse el mejor plato de carne, mejor que Tony Romas o los cebollines. Si a usted no le gusta la miel, imagínese el mejor plato de carne. Y si no le gusta la carne, imagínese el mejor plato de pollo que pueda comer. Esa es la idea de lo que David estaba diciendo cuando él iba a leer el Pentateuco, la Biblia que él tenía hasta ese momento. Deleite, riquísimo. Eso debería causarnos cada vez que la vamos a buscar. ¿Causa ese efecto la Biblia en nosotros, iglesia? No hayamos que responder, porque la respuesta es no. Porque la respuesta es no en la gran mayoría. Amados, nos estamos perdiendo una maravillosa oportunidad de conocer al Dios grande para adorarle verdaderamente. ¿Y sabe qué ha hecho el diablo? Dale un buen trabajo a usted, que lo está ahogando en horarios. ¿Sabe qué ha hecho el diablo? Dale un buen negocio para ponerle el deseo en el dinero y no en la satisfacción de Dios. ¿Sabe qué hace el diablo? Ponernos oportunidades de diversión para olvidarnos de que leer la Biblia es importante. ¿Sabe qué hace el diablo? Ponernos amigos que nos alejan de ir a depender de la palabra de Dios. ¿Sabe qué hace el diablo? Poner cualquier necesidad para que usted se enfoque en el problema y no en buscar de Dios. Porque dice Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quiénes se come? A los cristianos que no comemos palabra de Dios. Iglesia amada, David se deleitaba en la palabra y eso fue el éxito de él como rey. Trajo gloria a una nación porque siendo rey dependía de la palabra, amaba la palabra y se dejaba transformar por ella. Amén, iglesia. Debemos de imitar eso. Ahora, iglesia amada, esto está en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Todo lo que acabamos de mencionar. Pero la Biblia es tan perfecta que aún Jesucristo en el Nuevo Testamento revela que la palabra tiene el mismo efecto de lo que David estaba diciendo. Lee estos 2 versículos conmigo. 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué es la Biblia? Inspirada por Dios. ¿Y qué hace? Es útil para, ¿qué dice? Enseñar, redarguir, corregir, para instruir. ¿Y qué más? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda obra. Lo que el salmista escribe en el Salmo 19, en Timoteo también fue escrito en palabras diferentes. ¿No le parece maravilloso cómo Dios obra? Pero no solamente eso, el escritor de Hebreos 4:12 dice, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué hace? Penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y lo discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esos 2 versículos hablan de lo que la Biblia es y de lo que la Biblia hace. Lo que David escribió 1000 años antes que esas cartas fueran escritas. Y ahí vemos como Dios es tan maravilloso y perfecto que siempre pensó en nosotros para guiarnos y enseñarnos su verdad. ¿No le parece maravilloso esto, iglesia? Por eso es lo importante de la palabra misma. Por eso Pedro dijo, desead como niños recién nacidos el alimento espiritual. Amados,
¿Qué nos enseña estos versículos sobre la palabra, sobre los mandamientos, sobre la ley de Dios? A la iglesia, que debemos de saber qué es la palabra de Dios, que debemos de saber lo que hace la palabra de Dios, que debemos de buscar leer, estudiar, comprender la palabra de Dios, que debemos de amar y desear la palabra de Dios, que debemos de invertir recursos para tener más enseñanzas de la palabra de Dios. Debemos de agradecer que Dios haya revelado su palabra para conocer más de Él, y debemos de desear que la palabra de Dios sea lo más rico que podamos comer cada día. ¿Cuándo fue la última vez que usted invirtió en una buena Biblia para su vida? Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted invirtió dinero en una buena Biblia? Ahora le leo otra pregunta. ¿Cuánto se gastó usted la última vez en un celular? No nos importa dar más de $100, hasta $200 o $300 por un celular. Y una buena Biblia no va a costar más de $50. Y eso nos va a perfeccionar, nos hará humildes, nos hará sabios y nos acercará más a Dios. Pero invertimos hasta $300 en un aparato que, en lugar de acercarnos a conocer más de Dios, nos está alejando de quién es ese Dios. Usted está pensando en gastar dinero en cosas de este mundo, en lugar de invertir en una buena Biblia donde Dios se revele quién es para nosotros. Amados, la gran mayoría está esperando que le regalen una Biblia en vez de decir cuánto va a invertir en una buena Biblia. La gran mayoría estamos pensando en qué cena nos vamos a hacer el 31 y cuánto vamos a gastar, en lugar de pensar en una buena Biblia para nuestra vida y leerla, no para de adorno. Esas son las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Y termino con la última parte del Salmo. Y esto es lo que vamos a aprender: la respuesta del hombre a la palabra de Dios. Léalo conmigo del versículo 11 en adelante, por favor. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo. ¿De qué, iglesia? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista David, en el Salmo 19, ha mostrado la revelación de Dios por medio de su creación. Del versículo 7 al 10 mostró la revelación de Dios por medio de la palabra, el Pentateuco, la Biblia. Pero finalmente ahora, en estos versículos finales, el salmista nos está enseñando cuál debe de ser la respuesta, nuestra respuesta ante la palabra de Dios. Y es mostrar una humildad, un corazón dispuesto a la corrección y una vida que agrade a Dios. Amado, la actitud del creyente ante la palabra de Dios debe de ser con estas características. Usted y yo, cuando nos acerquemos a este libro, basado en los versículos que David escribe del 11 al 14, usted y yo debemos de acercarnos, pasala por favor, con estas actitudes. Debemos de acercarnos con la actitud de permitirnos ser exhortados por la palabra de Dios. Usted debe de venir cada vez que se nos predique dispuesto a que la palabra nos hable, y si hay cosas que nos va a exhortar porque estamos haciéndolas mal, debemos de decir amén, porque está abierto a cambios, porque esta palabra es viva y eficaz y pretende hacernos crecer y madurar para con Dios. Entonces el salmista dice, y lo está diciendo en este salmo: tu siervo es además amonestado con ellos. El salmista es rey, pero no se cree más que eso, y está diciendo que la Biblia lo amonesta cuando él hace cosas indebidas. Pero nosotros, si no leemos la Biblia, no venimos a que se nos predique, no buscamos sermones, ¿cómo hemos de ser amonestados? ¿Cómo vamos a ser corregidos?
Usted y yo debemos de acercarnos a este libro consciente que la Biblia debe de amonestar cosas en mi vida que no están bien y que debo de comenzar a enmendar o cambiar. Amén, iglesia. A muchos acá, cuando se han tocado temas sensibles, en lugar de decir amén, qué cuadrados son los pastores, ay, qué religiosos, no nos permitimos ser amonestados por la palabra. Y Dios ocupa a cualquier siervo para decirnos verdades que necesitamos saber. Amén, iglesia. ¿Qué otra actitud? Debemos de aceptar correcciones. Y correcciones es decirle a alguien, eso no se hace así, cambialo. Dice el versículo siguiente, léalo conmigo, el 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pregunto, ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta cuando estamos fallando? Nos creemos, como dice la Biblia, sabios en nuestra propia opinión. Cuando alguien nos regaña, ¿cuál es la actitud nuestra? Justificar nuestra acción, aunque esté mal, ¿sí o no? Amados, la Biblia es para aconsejarnos, amonestarnos, pero también para corregirnos. De decirle, amado, si tú vienes a adorar a un Dios grande, entonces vení con las mejores galas, porque a un Dios grande venís a adorar. Permítase ser amonestado y permítase ser corregido y decir, sí, tiene razón. Si a un Dios grande que adoro, ¿por qué voy a ir con cualquier facha? Si me pongo buenos trajes para una boda, ¿por qué no voy a ir a la iglesia con mejores trajes? Ya van de religiosas, ya van imponiendo. No nos permitimos ser amonestados ni exhortados por la palabra de Dios. Amados, otra actitud es que debemos de acercarnos con una actitud humilde, de saber quién soy yo y quién es al que adoro. ¿Y quién es usted? Y yo, ¿quiénes somos? Polvo. Y hay un salmo que dice, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Y él lo escribe el salmista David, siendo el rey, siendo el precursor de un reino grandioso y maravilloso. Aún él mismo se denigra, no se denigra, reconoce en humildad que él no es nadie. Pero ¿cómo nos presentamos? Yo soy pastor Joel, por favor, predicador de la iglesia. Cuando se dirija a mí, por favor, dígame pastor. Por favor, somos hermanos en Cristo. El único rey al cual merece adoración se llama Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí vino uno y cuando le decíamos hermano, pastor, por favor, me dijo. Y así vemos muchos. Licenciado, ya me gradué. En el reino de los cielos, allá todos seremos hijos de Dios y no van a haber posiciones ni títulos. Allá todos estaremos glorificando al único rey que merece la gloria. Amados, la Biblia nos enseña que hay que acercarnos con actitud humilde ante Dios, porque eso nos está mostrando el versículo 13. Preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias. Lo contrario a la soberbia es humildad. Amados, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y eso es una actitud de buscar agradar a Dios a través de lo que leemos de su palabra. Y el versículo 14 termina con algo maravilloso. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Una declaración de confianza. No pretenda creer que estamos agradando a Dios si no le conocemos quién es Él y si no le adoramos por quién es Él en base a la revelación de su palabra. Nunca le exija un milagro a Dios cuando no conoce ni quién es Él, porque Dios no puede ser manipulado por nosotros. Él hará su voluntad soberana y dice que Él está a favor de los que son justos, y la justicia se aplica de los que creemos en Cristo Jesús por medio de la propia justicia de Cristo.
¿Qué hemos aprendido en esta mañana, iglesia? 3 verdades a través de 3 porciones bíblicas del Salmo 19. El poder y la grandeza de Dios, Salmo 19 del versículo 1 al 6. Hemos aprendido el poder en la palabra de Dios, Salmo 19 del 7 al 10. Y la respuesta del hombre a la palabra de Dios, de acercarse con la disposición de ser amonestado, corregido, con humildad, con deseo de agradar a Dios y con fe de lo que Él es para nosotros. ¿Cuántos podemos hacer cambios en nuestra vida hoy a través de esta palabra? Dios está esperando eso. Vivamos cada día, amados, para Jesucristo. Le voy a invitar que oremos. Padre, te doy gracias y gloria en esta mañana porque nos permites predicar tu palabra, deseando y esperando, Señor, que nuestros corazones sean guiados a un arrepentimiento si no estamos deleitándonos en tu palabra. Oro, mi Jesús, por los padres de esta iglesia, para que nos alimentemos de tu palabra, para poder guiar y enseñar a nuestros hijos de ella. Oro, mi Señor, por todos los jóvenes adultos que están, Señor, buscando oportunidades para crecer, para vivir en esta vida. Que sobre todas las cosas te busquen, te amen, te honren a ti a través de la lectura, del conocimiento de quién tú eres por medio de la Biblia. Y oro, Señor, por los jóvenes de esta iglesia, para que, Señor, siempre deseen más que buscar algo de deseo personal, que busquen el deseo de alimentarse de ti, de tu palabra, para ser una generación diferente al modelo de Cristo. Oro, Señor, para que como iglesia busquemos siempre la santidad, busquemos, Señor, el reconocimiento de tu grandeza y te demos a ti el honor y la gloria. Ayúdanos a unirnos a través de entender que el único grande creador poderoso eres tú. Ayúdanos a vivir en esa eternidad que ya nos regalaste por medio de Cristo, pero viviéndola en gozo, con paz, con amor, como iglesia que somos. Señor Jesús, Padre eterno Jehová, Espíritu Santo, te pedimos que hagas de esta casa tu hogar de adoración. Que podamos, Señor, sentirte, que podamos, Señor, ver tu obra maravillosa transformándonos por medio de la palabra. Oro en esta mañana para que nos quites la pereza que hemos tenido quizás hasta el día de hoy por no leer la Biblia. Oro en el nombre de Jesús, que nos redarguyas de pecados si hay, que no salgamos de este lugar de adoración sin pedirte perdón, sin reconciliarnos contigo, de volver a ese camino de sabiduría a través de tu palabra. Oro, mi Señor, para que las palabras que el salmista hoy escribe en el Salmo 19 las entendamos, de comenzar a ver lo grande que tú eres para ocupar nosotros el lugar que debemos de ocupar. Hijos tuyos, perdonados, justificados, que debemos darte toda la gloria, el honor, el reconocimiento única y completamente a ti. Señor mío, saca de nosotros, como el salmista lo decía a través de tu palabra, saca de nosotros las soberbias que nos han distanciado de una comunión íntima con Cristo. Quita de nosotros el creer que somos capaces de vivir sin ti. Saca de nosotros esa altivez de espíritu que no nos permite reconocer la necesidad de tu perdón, de tu bondad, de tu justicia. Y enséñanos, Señor, a vivir en una humildad que te honre, que te agrade. Iglesia amada, le invito a que siga orando, que haga una oración personal ahí donde está sentada, al Padre en el nombre del Hijo, y que usted pueda hablar con Él, reconciliarse, establecer una nueva relación con Dios, reconocer sus errores hasta el día de hoy y publicarlos delante de Cristo, allí en su intimidad. Mientras usted como iglesia ahora, yo no sé si entre nosotros hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús. Yo no sé si entre nosotros hay alguien que aún no se ha arrepentido de sus pecados. Hoy es tu tiempo, amado amigo, si estás aquí, que reconozcas que necesitas el perdón de Dios a través de Cristo. O no sé si entre nosotros hay alguien cristiano, evangélico, nacido de nuevo, bautizado,
pero que está lejos de Cristo, por no leer su palabra, por no orar, por no buscar la santidad, hoy es el tiempo que te puedas reconciliar. Queremos orar contigo y queremos orar por ti. Hago esas dos invitaciones. ¿Habrá alguien que en esta mañana quiera entregar su vida, reconocer que es pecador, para que Cristo le salve a través del sermón predicado? ¿O habrá alguien que quisiera reconciliarse? Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Si no lo hay, Padre, gracias te damos por tu bondad y misericordia, que tu palabra cumpla, por lo cual tú lo has enviado, y que dé los frutos en el tiempo debido. En Cristo Jesús. Amén, mi Señor, y amén.